Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Yo me pongo también. Del 4 al 5 de marzo se realizará... Inversión, seguridad y sostenibilidad son los ejes principales de la agenda internacional del presidente Daniel Noboa en su viaje a Davos, en Suiza, y también a Bélgica. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Bueno, ahora sí, nos acompaña aquí en nuestros estudios José Villena, él es ex viceministro de Producción. José, gracias por estar aquí junto a nosotros, acompañándonos pues en este espacio. Es un placer, muchísimas gracias por la invitación y siempre presto a estar en esta radio con una audiencia grande a nivel nacional. Gracias nuevamente. Analicemos un poco justamente esto. Antes que nada, esta agenda que tiene el presidente Daniel Noboa en Suiza. Ya hemos visto algo de lo que se ha hecho. Tiene, pues, obviamente, está participando en el Foro Mundial de Davos, donde se espera, pues, darle más visibilidad al país en el orden económico. También, según se ha informado, se ha tenido estas reuniones con algunos organismos multilaterales. Se habla del Fondo Monetario Internacional, entre otros, y por supuesto también se ha dicho por parte de la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, que se ha tocado este tema, que se ha escuchado algunas propuestas con relación al tema energético. ¿Qué resulta más interesante de lo que se ha dicho hasta el momento? Bueno, yo creo que hay una visión doble, ¿no? Una visión de lo que la población ecuatoriana espera y lo que la población mundial, es decir, las economías o los gobiernos, la gente que con poder en todos los ámbitos, que es quien se reúne en Davos, busca. El Ecuador, evidentemente, nuestro tema prioritario es la energía, igual que la seguridad. Es decir, no hay mucha discusión al tema. Además que... El tema energético es prioritario, entonces. Sí, y la producción de empleo también, pero que vendría con eso a través de la inversión. Y creo que la palabra inversión o el tema de la inversión es lo que sería el denominador común entre lo que el Foro de Davos Internacional espera escuchar, y es una excelente oportunidad de exposición del Ecuador que esperaría encontrar inversión. Para los radioescuchas que no estén familiarizados, Davos es un foro, el Foro Económico Mundial, donde se acercan desde 1971, todo en la ciudad de Davos, Suiza, todos los actores principales, protagónicos, en un inicio económicos, pero también políticos, y es un foro donde se expone a manera de algún autor decía como un stand, donde las visiones políticas, económicas, sociales, hacia dónde va el mundo, se espera que se expongan allí. En este caso, lo que se busca, el foro en sí, es la identidad de diálogo, lo llaman, ¿no? Es decir, buscar diálogo en una época bastante conflictiva que estamos pasando entre conflictos bélicos, entre cambios de posiciones, la defensa o no del derecho internacional. Pero en este caso, el Ecuador lo que buscaría es demostrar cuál es la posición que ha expuesto el presidente. Para redundar, lo que busca demostrar los avances económicos que ha tenido el gobierno, el atractivo, por qué es más seguro invertir hoy, si es que ese es el caso, por qué es interesante el Ecuador, por qué requiere el Ecuador, y siempre si hablamos de un foro económico mundial, una oportunidad de negocio. Es ponerlo en una vitrina, ¿no? Y decir, bueno, vale la pena venir a Ecuador a invertir, y de alguna manera darle un giro a la imagen que se tiene del país, lamentablemente, justo por los temas de inseguridad que estamos viviendo, que es un poco lo que se va escuchando también a nivel internacional. Sí, exactamente, porque... ¿Es vendible el país en este punto? Claro que sí. Siempre en teoría económica, por decirlo en pocas palabras, cuando hay una oportunidad de negocio, no importan los problemas colaterales, incluso el de seguridad. Algunos expertos dicen si se invirtió en Colombia de los 80, de los 90, o en Angola, o en Ruanda, hoy por hoy, siempre cuando hay una oportunidad de negocio no es un límite, no es una limitación.
Y el tema energético, eso es muy importante. Es dentro de todas las oportunidades de negocio, es de las principales. Siempre la energía es una oportunidad que las grandes economías o los grandes inversionistas siempre están prestos a mirar una oportunidad si es que es real. Por es eso decir, es inversión en ese sector, ¿no? Sí. El problema que ha tenido el Ecuador es hay veces que las reglas del juego, cuando se acuerda o se acercan, cambiaron. Por esa estabilidad jurídica o ese no cambio de las reglas del juego, de las normas, es muy importante. Y entiendo que eso el presidente es lo que tendrá que exponer, además del crecimiento, es claro. Yo, por ejemplo, estuve en el área de promoción de exportaciones, de inversiones del país, principalmente exportaciones. Vemos que Ecuador ha crecido. Sí, mucho, 15%, ahora 19%. Entonces, y ha sido, siempre se ha puesto como ejemplo lo que ha pasado en Chile, en Perú, y yo creo que también en el Ecuador. Hoy por hoy ha sido sostenido con los cambios de gobierno, la política de incentivo, de apertura, de comercio, de los tratados de libre comercio se han continuado. Entonces, por ejemplo, eso es interesante exponer. El Ecuador es un país que sí es competitivo, muchas veces se dice que no, porque dicen, no, es muy caro producir en el Ecuador, pero no, al contrario, nosotros podemos exponer, en agroindustria, por ejemplo, producir y exportar 2.5, 3 veces o incluso 4 de acuerdo al producto al año, cuando el resto de competidores van solamente una vez al año a exportar. Entonces, sí es una ventaja, tenemos el dólar que da estabilidad y puertos muy grandes, importantes que podríamos exponer. Pero el tema de, por ejemplo, de laboral, ¿no es un limitante de alguna manera? A ver, es un limitante en el sentido en que los costos suben, pero también para poder dar, es un incentivo en la estabilidad que puede tener ahí sí la inversión. Sin embargo, sí, usted lo ha expuesto muy bien, lo tiene muy claro, es un limitante. Sin embargo, el Ecuador es un país que compite en calidad, no en precios bajos y en cantidades grandes. Entonces, todo eso sí me encanta decir, porque todo ecuatoriano tiene que saber que sí somos competitivos y todo lo que exporta el Ecuador, por lo menos en agroindustria o incluso en tecnología, en servicios, es de calidad, es top, es de los primeros del mundo todo lo que exportamos. Entonces, eso es interesante poder decir. Y es muy importante que todo ecuatoriano sepa por qué nuestro cacao es el mejor, por qué nuestro banano es el mejor, por qué nuestro café de especialidad, que es nuevo. A mí me gusta poner que nosotros exportamos carne de cerdo a países islámicos. La oportunidad. Cuando hay gente que no es islámica, busca esos productos y paga lo que sea. Es decir, como dicen, una cerveza en un país islámico cuesta mucho. En teoría económica también, una vez más, se dice la última Coca-Cola del desierto. Se paga lo que sea por eso. Y el Ecuador lo que tiene es que saber cumplir. Tanto así en las normas para la inversión aquí, que no cambien, y nosotros no solamente en la calidad, sino en la cantidad, la mínima. No competimos por decir café como Brasil, el mayor exportador, o en cacao como nuestros competidores directos, Ghana o Costa de Marfil. ¿Usted ve que el gobierno está direccionado justamente hacia eso, hacia desarrollar la parte económica del país, generar estas relaciones a nivel internacional para, obviamente, pues generar inversión en nuestro país? Sí. Sin embargo, sí lo ve así. Ahora, ¿no es contradictorio el tema de la salida de divisas? Si busca atraer inversión. A ver, lo que tiene que dar tanto para que no se dé la salida de divisas como para la inversión, sí tiene que haber un cambio. Justo, regresamos a la seguridad. A la seguridad. Cuando hablamos hasta en relaciones personales, interpersonales, cuando hay cambios, no hay una estabilidad, hay un conflicto. Entonces, mucho más en la economía. Hablábamos del Foro Económico Mundial, por eso es lo que expongo. Sin embargo, volvemos a lo que requiere el ciudadano ecuatoriano, inclusive para poder ir a trabajar tranquilo, para que una inversión sea en provincia, para poder ir a un puerto, para poder movilizarse en nuestras carreteras, se necesita seguridad. Entonces, eso es lo que tendríamos que exponer, y no solamente exponer de palabras, sino lograr que sea una realidad. Ese es el gran reto, y no estoy diciendo nada nuevo porque esto lo percibe alguien que esté en las calles como nosotros mismos, ¿no? Entonces, y en las oportunidades de negocio. No sería contradictorio siempre y cuando, a ver, si es que, la salida de divisas en todo caso es negativo, ¿no? Pero claro, el ingreso mayor, y no solo lo que... Pero si lo que se busca es inversión, eso es negativo. Claro. Para a los ojos de un inversionista. A los ojos del inversionista, pero ojo, no solamente en el Ecuador no es un mal de muchos, sino que la oportunidad de negocios en otro lugar puede ser más atractivo. ¿Cómo logramos que el Ecuador sea? Pues hemos logrado teniendo mayor inversión, por lo menos en la industria y también en tecnología, en servicios. Es la primera vez que no solamente dependemos del petróleo y no es ni siquiera de los productos tradicionales del Ecuador. Me encanta decir que con los tratados, que son datos, son números, ¿no? Obligados a dar ese giro. Sí, claro, porque, por ejemplo, desde el 1 de mayo del año pasado,
bueno, del 2024, tenemos un tratado de libre comercio con China. Y los datos que empezaban el 1 de mayo nos decían que desde a esa fecha, que ya teníamos una balanza comercial en productos no petroleros, en exportación no petrolera, el 72% eran exportación de pymes. Es decir, no estamos hablando de la exportación de los grandes negocios, de las grandes empresas o las tradicionales, heredadas o durante décadas, sino que el ecuatoriano es importantísimo decir que ha visto una oportunidad de negocio en algo que dice, bueno, si trabajo tanto y vendo aquí y me pagan poco, tener mercado mayor. Eso es lo que buscan los tratados de libre comercio. Y yo creo que este es un punto que el señor presidente lo va a exponer, porque hemos ampliado el mercado. Y eso se ve no solo en las grandes empresas, como se dice, los grandes bananeras, en este caso, que mucha gente le dice al propio presidente por su historial económico, pero yo quiero decir esto de las pymes. Es grande, o el tema de productos, como decíamos, la carne de cerdo, países islámicos, carne de pollo y tecnología. O sea, todo lo que es Big Data, servicios en apps, en software, startups, ha crecido en el Ecuador. Entonces también no es solamente fuga de capital, sino también de personas. Muchas personas que están en tecnología se han ido a vivir a México. Es decir, se han ido a vivir a Costa Rica. Tienen mejores oportunidades. Ajá, aprovechando en el conocimiento que tenemos aquí, es importante cómo retener, como que el propio ecuatoriano, no solo el extranjero, crea en el país. Y no es simplemente cuánto le queremos o cómo creemos, porque sí es así como nuestro país es hermoso y sabemos que nuestros productos agroindustriales son buenos, también ir a nuestros conocimientos. La educación, la investigación, por ahí hay que ir. La investigación es lo que más da. La propiedad intelectual es el tercer rubro de ingreso a nivel mundial. Y no requieren, empresas gigantes de inversión, se da empleo, pero a profesionales con educación. Tiene que haber una política clara también, tiene que haber apoyo, pues, para salir adelante con esos temas. Por ejemplo, tecnologías es una falencia grande que tenemos en el Ecuador, sí. Y sí es importante, pues, ahí sí dependemos un poco de otros países, ¿no? Sería bueno tener ese apoyo. Fíjense, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, hablábamos del que yo había dicho de China, ajá, o el de Japón, que es interesante. Eso le iba a preguntar, de Japón no es propiamente un tratado de libre comercio. Se habla de avanzar hacia un acuerdo de asociación económica. ¿Qué diferencia esto de un TLC? A ver, el Tratado de Libre Comercio, por definición, incluso el nombre que se le pueda poner, significa libre tránsito y libre comercio de bienes, o sea, es decir, productos, de servicios, de capitales, e incluso consecuentemente de personas. Debería ser facilidad de visas para poder viajar, porque no puedes invertir en otro país si no te dan visa para que vayas siquiera a conocer el mercado. Entonces la teoría dice eso, ¿no? Y es importante, el Tratado de Libre Comercio es libertad, libre. La asociación es cómo mejoramos, cómo llegamos con acuerdos, con puntos comunes entre dos mercados, pero que no necesariamente es libertad. Es decir, cómo... Es más restringido, digamos. Exactamente, es más restringido, pero hay ciertas condiciones que dicen entre los dos, que tenemos las dos partes, que tenemos estos puntos en común y necesidades compatibles. Se hacen acuerdos, un acuerdo no es libre totalmente, pero se va enfocando poco a poco a dónde queremos llegar. Por ejemplo, nosotros tenemos una población joven, Japón tiene una población que envejece estrepitosamente, muy rápido, las mayores del mundo, pero ellos necesitan salud, productos, lo que comen, necesitan salud que nosotros tenemos. Nuestros precios son de calidad. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la pitahaya, en lugar de tener fármacos, las propiedades de la pitahaya, que son de diuréticos en Europa, laxantes naturales, Europa los ha tomado el Tratado de Libre Comercio que es libre, pero Japón se acerca. La calidad, ellos pagan por la calidad. No, como decir una joya, como decir un auto de lujo. Controlan mucho el tema de calidad. Ellos están dispuestos a pagar siempre y cuando sea salud lo que se ingresa y cumplan las normas internacionales y las japonesas, que son mucho más restrictivas, pero al cambio de pagarlo mejor y que el Ecuador pueda garantizar su seguridad alimentaria. Estamos hablando de 123.8 millones de personas, casi todos, y es un mercado grande y de gente mayor, de poder adquisitivo, que ya supera ciertas edades promedio, 50 años, 60 años, 65, la mayor cantidad, y estamos hablando de la población longeva más grande del mundo. Ahora, también podría ser un excelente proveedor de tecnología para Ecuador. Le ha dado la respuesta a lo que iba.
tecnología e investigación. Aquí todavía, alguna vez tuve yo en el ministerio, así que me decían, ¿por qué visitas tanto universidades? Y les decía, pero ustedes tienen que tener en cuenta que el desarrollo de todos los países va de la mano de las universidades o de los centros de investigación, los centros tecnológicos. No hay cómo descubrir, si no, siempre vamos a esperar que otros, para una vacuna, para una medicina, que otros la hagan y nosotros comprar. Es el momento en que el Ecuador, yo creo que nuestro capital humano da para eso. Y el acuerdo de la asociación también incluye el tema de tecnología, de educación, son oportunidades. Son oportunidades que yo creo que nuestra población está ávida de ello, cómo instruirse, cómo saber. Tecnología, no nos olvidemos que Japón en los años 80 y 90 era la segunda potencia del mundo. Y había proyecciones que al ritmo que iba a llegar a ser la primera potencia del mundo. Es decir, y Japón tiene esa habilidad para hacer calidad, en que esta calidad llegue a todos, como los autos Toyota. Es decir, un extraordinario aliado estratégico para Ecuador. Extraordinario por lo que nos falta. Esa es la asociación. Entre los dos nos asociamos y vemos qué necesitas y qué necesito y pago por eso. Pues esperemos que así. José, una pregunta. ¿Se están entonces dando los pasos adecuados por parte del gobierno ya para finalizar esta entrevista? Yo creo que económicamente sí. A pesar de que no pasen en el país, lo están haciendo bien. No, yo creo que también en el país, porque vemos que hay más ingresos del sector. A lo que me refiero es que a pesar de que no estén presentes casi en el país, sino en estos viajes, ¿vale la pena esos viajes? Vale la pena exponer y dejar claro siempre y cuando se obtengan resultados, como en todo. Entonces, esa es la expectativa. Por eso Davos es el centro en el que confluye el núcleo de lo que va a venir en los años siguientes, del Foro Económico. Bruselas también porque la Unión Europea es uno de nuestros mayores mercados y hay que mantenerlo porque es una competencia. La seguridad alimentaria es algo que yo sí quisiera enfocar porque el Ecuador es el único que con su producción y su clima perfecto y su calidad, otra vez, que todo lo que hacemos es calidad, puede garantizar hasta el 2070, como en el tratado que se busca con Emiratos Árabes, de acuerdo a las políticas de ellos, tener una seguridad alimentaria que pueda abastecer a sus poblaciones, que cada año, solo en turistas crecen 2 millones en Emiratos. Bueno, esperemos que sea así, que este viaje se traduzca en buenas noticias. Sí, y seguridad jurídica, no se olvide, eso es algo que tenemos que, no es solo seguridad en las calles, sino la jurídica. No, también. sí, no, definitivamente, eso estamos totalmente de acuerdo. Gracias nuevamente a José Villena, ex viceministro de Producción, por habernos acompañado en este espacio. Es un placer y a las órdenes. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.